El primer tema que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a hablar de cirugía robótica. La cirugía robótica es muy utilizada en zonas del cuerpo de difícil acceso y partes muy sensibles. ¿Para qué tipo de enfermedades, para qué tipo de tratamiento se utiliza la cirugía robótica? De eso vamos a platicar en unos minutos más. Y cuando regresemos ya está aquí con nosotros el doctor José Manuel Mier Odriozola para entrar a detalle. En aras de incorporar avances tecnológicos al cuidado de la salud, la cirugía robótica ha caído de la mejor forma, ya que se trata de procedimientos quirúrgicos con mayor precisión y flexibilidad. La cirugía asistida con robot normalmente se asocia a procedimientos que requieren pequeñas incisiones, aunque también se ocupa en tratamientos quirúrgicos tradicionales. El asistente clínico más usado hoy en día es conocido como Sistema Quirúrgico Da Vinci, el cual fue aprobado en el año 2000 y que permite al médico controlar los brazos robóticos por medio de una computadora. Una de las ventajas que ofrece este sistema es que le otorga al médico una vista tridimensional amplificada de la cirugía, mientras por otro lado dirige a otros médicos de apoyo durante la operación. Además, la cirugía robótica reduce la posibilidad de generar infecciones en la zona operada, menor dolor y pérdida de sangre, una recuperación más rápida, así como cicatrices más pequeñas. Sin embargo, este procedimiento tampoco es para todos. Por ello, lo más recomendable es consultar a tu médico de cabecera sobre los riesgos y beneficios que implicaría realizarte una cirugía robótica. Heraldo Media Group. Veíamos imágenes impresionantes del robot, el robot Da Vinci, precisamente aquí ya platicando con el doctor José Manuel Mier Odriozola, que es especialista en cáncer de pulmón y también en cirugía robótica. Bienvenido, doctor, me da muchísimo gusto recibirte nuevamente en Código Salud. Las imágenes son impresionantes. Yo ya he tenido la oportunidad de estar en un quirófano y ver cómo operan ustedes. El robot por sí solo no trabaja, no opera de manera como autónoma. Ustedes realmente son las personas que dirigen al robot. ¿Desde cuándo se practica y qué tantos avances se han logrado a la fecha precisamente con la utilización de la cirugía robótica? Es correcto. Bueno, la introducción que das es totalmente acertada, Mariano. Nosotros empezamos el programa de cirugía robótica torácica en el país hace 2 años. En julio del 2017 se hizo la primera cirugía. Operamos a los 2 primeros pacientes de cáncer de pulmón que siguen vivos a la actualidad y pues cada día estamos ampliando el espectro de indicaciones para la cirugía robótica. Hoy en día ya no solo estamos operando cáncer de pulmón, sino que estamos haciendo ya cirugía pulmonar benigna, ¿sí? Como bulas o alguna otra cosa, biopsias, pero la estamos empleando ya en cirugías mucho más grandes, por ejemplo, en cirugía esofágica, cáncer de esófago, cáncer de tiroides, tumores del mediastino, incluso cirugía cardíaca. Entonces, cada vez la cirugía robótica está abrazando un mayor número de indicaciones. Ahora, la historia de la cirugía robótica ya tiene varios años en el mundo, no es algo necesariamente reciente, ni siquiera en México, porque incluso ya en nuestro país se comenzó a hacer cirugía robótica con específicamente el Da Vinci, que es conocido a nivel mundial, que a ustedes los asiste de una manera muy importante. Algunos robots tienen 2 brazos, incluso hay Da Vinci ya está con 4 o 6 brazos. Corrígeme si esto no es cierto. ¿Cómo ha sido la evolución precisamente y cómo les ha facilitado a ustedes, los especialistas, pues la vida en el quirófano? Así es. Mira, esta plataforma Da Vinci, como bien acabas de mencionar, tiene más de 10 años en el mercado. Se empezó utilizando primeramente en cirugía urológica, ginecológica, pasó después a cirugía general y una de las especialidades que nos sumamos más recientemente, como te digo, hace 2 años, fue la cirugía de tórax. ¿Por qué nos ayuda tanto? Porque a través de pequeñas incisiones, los robots que tenemos en México, hay 2 plataformas, que es la SI y la XI, ambas tienen 4 brazos, de tal suerte que tú puedes introducir a través de ella una cámara de video y a través de esos otros 3 brazos puedes hacer la cirugía. Tiene grandísimas ventajas. Por ejemplo, el sistema de óptica tú puedes ver en tercera dimensión, en alta definición y aumentar tu objetivo quirúrgico por 3 en tamaño. Entonces, una estructura que pueda tener 2-3 milímetros la puedes ver mucho más grande y más en detalle. En cuanto a instrumentación, los instrumentos son muy pequeños. Pueden llegar a lugares muy recóndidos donde incluso el dedo de un cirujano podría ser torpe, podría ser demasiado grande. ¿Y el robot lo hace, digamos, un poquito más preciso? Lo hace súper preciso. Súper preciso. No solo, cuando tú estás operando desde la consola, el robot tiene la capacidad de un filtrado de movimientos. Es decir, si por ejemplo tu mano tiembla un poco o haces un movimiento torpe, que es más brusco,
el robot lo va a filtrar, no lo va a reconocer y no lo va a reproducir en el enfermo. Esto está padrísimo, porque si, por ejemplo, entendemos que ustedes tienen que tener una precisión, Sí, pero bárbara, exacto. bárbara. Aún así, cuando el robot inmediatamente detecta que hay una alteración en tu movimiento, por ejemplo, no la reconoce y no la hace. Y no reproduce ese movimiento. Hasta que tú la corriges como especialista, como el humano que eres. Así es. Qué impresionante es, qué bueno que todo esto se ha logrado llegar a un avance tan importante, sobre todo cirugías de padecimientos que nunca nos hubiéramos imaginado, doctor, que un robot iba a asistir. Pues como mira, lo que es, por ejemplo, un cáncer pulmonar. Son cirugías muy grandes. La cirugía de tórax, sobre todo la tumoral, es muy grande. Son cirugías que antes representaban muchos días de estancia intrahospitalaria, de terapia intensiva, de transfusión de sangre, de clínica del dolor, gran consumo de fármacos analgésicos y antibióticos. Y hoy en día yo te puedo decir que, por ejemplo, el promedio de estancia intrahospitalaria de nuestros servicios es de 2.4 días. O sea, un enfermo que llega y le quitas medio pulmón o le quitas el esófago y está 2.5, 3 días como mucho. Entonces, esto evidentemente pues es un avance tremendo que juega en favor de nuestros pacientes, ¿no? Dime una cosa, doctor, ¿es cierto que ustedes cuando se están preparando, incluso ya lo hacen las universidades a nivel mundial, incluso en nuestro país tengo entendido, y algunos centros hospitalarios, tanto públicos como privados, van preparando a sus especialistas en áreas específicas? ¿Qué tan cierto es que utilizan videojuegos como los que se tienen en casa, donde hay competencias, los gamers, por ejemplo, que para ellos es algo meramente por entretenimiento? Ustedes quizá por entretenimiento, pero también como entrenamiento, ¿es cierto? Sí tiene mucho que ver y sí sirve, porque cuando tú juegas un videojuego, la consola que tú quieras, de la marca que quieras, tú tienes un aparato en las manos y tu mirada está puesta en una pantalla. Cuando el cirujano opera de manera clásica, es lo mismo. Está viendo sus manos. De la manera clásica. De la clásica. El cirujano está viendo sus manos. Y también se asisten ya de algunas pantallas, ¿no? Sí, pero aquí el hecho de que tú te acostumbres desde muy joven a tener la mirada en un sitio y las manos en otro, eso tarde o temprano, para un cirujano que se dedique a hacer mínima invasión, cirugía robótica, es súper útil. Es como cuando uno aprende a manejar. Primero está como uno atento al volante y a la palanca de velocidades. Exactamente. Ya después nuestra mirada está al frente. Y el resto de los movimientos son en automático. Sí, ¿Algo así sucede con la cirugía robótica? Totalmente. Y además te vas educando de otras maneras. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se pierde en el robot es el tacto. El cirujano clásico toca el órgano, lo acaricia, lo aprieta, etcétera. ¿Sí? Tú en el robot no tienes el tacto. Entonces ese tacto lo tienes que aprender a sustituir pues por una imagen de mayor nitidez, por una imagen en tercera dimensión, la tienes que sustituir de alguna manera. Y eso también, esos pequeños detalles, también los adquieres en cierta manera jugando con los videojuegos. De hecho, dentro del entrenamiento para ser cirujano robótico, hay 3 etapas. La primera de estas etapas se trata específicamente de hacer ejercicios en una consola, en un videojuego. Después ya pasas a hacer entrenamiento en animales y posteriormente ya puedes operar en humanos, ¿no? Así es entiendo como... incluso, doctor, no me vas a dejar mentir, que también ya existen aparatos o programas de cómputo, softwares, tan sofisticados que te ayudan a tener esa sensación de la que tú nos dices en algún momento, a lo mejor no la percibes porque es, digamos, los brazos del robot los que están al interior del organismo. Sí, es correcto. Pero ya tienes incluso hay determinados aparatos que ya te permiten tener un poquito más de sensación. Lo que es la parte que es la que tú percibes con los dedos. Y sustituyes, por ejemplo, la siguiente generación todavía no la tenemos disponible en México, pero ya va a salir. Los instrumentos del robot van a traer una punta, en la punta de los instrumentos traen un sistema ultrasónico, de tal manera que aunque tú no sientas, pero el robot sí va a poder poner la pinza en el órgano específico y te va a poder decir si ese órgano trae sangre, si trae orina, si es sólido, si es alguna otra cosa. Entonces, aunque tú no lo estés tocando, sí puedes tener saber qué es lo que vas a agarrar, ¿no? Y si es un vaso, pues tratarlo con más cuidado. Y dime una cosa, ¿cuánto tiempo les lleva el entrenamiento y posterior a ¿Cuánto tiempo tiene que pasar cuando comienzan ya a practicar directamente en una cirugía real? Sí, bueno, mira, para hacer cirugía robótica, primeramente has de ser especialista de tu área, ¿no? Si bien sea ginecólogo, urólogo o cirujano de tórax en mi caso. Después de eso has de tener una experiencia comprobada en cirugía de mínima invasión, es decir, que ya hayas hecho mínima invasión por los métodos tradicionales, ¿no? Laparoscopía en el abdomen, toracoscopía en el tórax en el caso.
Y una vez que tienes eso, tienes que pues hacer el curso completo del robot, que en realidad no te enseñan a operar, pero te enseñan a usar la máquina, ¿sí? Entonces eso comprende primeramente los ejercicios en un simulador, después prácticas en animales y posteriormente pues ya el entrenamiento tutoriado por otro experto en humanos. Entonces todo esto generalmente pues depende ahora sí que la curva de aprendizaje de cada quien, pero va entre 4 y 8 meses. 4 y 8 meses, Sí. es relativamente rápido. Relativamente rápido, te digo, pero ya tienes que ser especialista de tu área y ser cirujano de mínima invasión en tu área. Y dime una cosa, ¿se convierte en algo complicado al principio, después ya facilitador? Digo, entendemos que la cirugía robótica lo que ayuda a ustedes es disminuir los tiempos en el quirófano, Sí. disminuir los tiempos postoperatorios, ya nos confirmabas Sí. que incluso personas que pasaban 15, 20 días en el hospital, ahora son 2, a lo mucho 3. Disminuyes muchísimo, por ejemplo, el sangrado quirúrgico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo específico del cáncer de pulmón. Cuando tú quitas 1/3 de pulmón, del lado derecho, por ejemplo, una cirugía perfectamente bien hecha por mínima invasión, sangra aproximadamente unos 150 a 200 mililitros, que en realidad, para que la gente se haga una idea, es como la mitad de esta La mitad de la taza. Es poco, en realidad es poco. Pues con el robot, cuando operamos con el robot, esto se reduce a unos 30, 40 mililitros. Estamos hablando de 2 jeringas, ¿sí? Entonces, el ahorro, por ejemplo, en sangre, la disminución de necesidad de transfusiones sanguíneas, pues es una cosa tremenda. El que tu movimiento y disección sea más precisa, inflama menos los tejidos. Entonces, por lo tanto, hay una reacción inflamatoria posquirúrgica mucho menor. Por lo tanto, menos consumo de antiinflamatorios, de analgésicos, etcétera. O sea, casi, yo diría que casi en todas las áreas por donde quieras examinar la cirugía robótica, representa un beneficio. Y ahora, no se trata de que estés tú solo con el robot en una cirugía. Sí. Sigues estando asistido por un equipo multidisciplinario, tienes enfermeras. Así es. Es todo. Finalmente hay un trabajo de equipo. En realidad es que es una herramienta más, no es un sustituto de nadie. El robot es una herramienta más en beneficio del paciente, en beneficio de los médicos, pero no sustituye a nadie. Hoy por hoy, y no creo que esto esté muy lejos, hoy por hoy no es sustituto de nadie, pero llegará a serlo, ¿eh? O sea, a mí no me ¿A cabe... quién vas a sustituir? Al cirujano. Al cirujano como Yo tal. les puedo decir con toda certeza y con conocimiento del tema que en unos 10, 15, 20 años, así como entra un coche en una ensambladora y los robots mecánicos le van poniendo las tuercas, los tornillos, etcétera, ¿De verdad? así se van a operar los enfermos en Porque unos estarías años. hablando de que está en riesgo tu propia chamba, doctor. No, en realidad ¿No? no, porque lo que va a suceder es lo siguiente, Mariano. El cirujano lo que va a hacer es dictarle una bitácora quirúrgica a un O robot. sea, como un previo, como Exacto. programar al robot. Exactamente. Entonces, tú lo que vas a hacer es dictarle una bitácora quirúrgica que el robot va a ejecutar. Y tú Y de él- todas maneras vas a estar pendiente. Efectivamente. Vas a estar ahí presente. Exactamente. Porque puede darse el caso de que tú le dictes una bitácora quirúrgica que a lo mejor el robot reconozca como anómala. Entonces el robot en ese momento se va a detener y va a decir, no, es que aquí no debería yo de cortar, por ejemplo. Entonces tú, el cirujano, su trabajo va a ser reconfigurar esa bitácora quirúrgica. Eso no estamos muy lejos. De hecho, ya hay plataformas quirúrgicas donde tú puedes subir, por ejemplo, el tumor de tu paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí un tumor del pulmón. Y como en el Facebook que le picas a la carita de tu amigo y te dice el nombre de tu amigo, tú en esa pantalla ya puedes picarle y te va a decir tumor, bronquio, vena, arteria, O nervio. sea, va a identificar exactamente, lo que estás Exactamente. tocando. Entonces, bajo ese esquema, tú vas a dictarle la bitácora quirúrgica. Y si tú le dictas, córtale por aquí, pero el robot ve que eso es una arteria, se va a detener y te va a decir, no, aquí no debo de cortar. Entonces, el trabajo del cirujano será reconfigurarlo. Claro, finalmente estamos ante una tecnología de gran avance en donde sí las decisiones las toma finalmente el especialista, el humano, Así es. y la precisión como tal y la operación del mismo, pues la hace el robot como Claro, tal. así va a ser. Es otra cosa, otra gran ventaja, por ejemplo, de la plataforma quirúrgica es que le alarga la vida al cirujano. O sea, por ejemplo, especialidades de mucha precisión como cirugía de tórax, cirugía cardíaca, neurocirugía, etcétera, que son cirugías muy, muy, muy precisas, los cirujanos tienen una vida útil. Cuando ya te empieza a fallar la vista o el pulso o las piernas te salen varices de tantos años que llevas parado, Ajá. etcétera, el que tú puedas operar en una consola sentado
con una visión perfecta, alarga también la vida de los cirujanos. Esta parte qué bueno que la tocas porque siempre enfocamos todas nuestras baterías a los pacientes y está muy bien, finalmente la salud es para los pacientes, pero pocas veces nos detenemos a preocuparnos y a preguntarnos si a los médicos también les duele algo, si les preocupa algo, si se estresan. Cuando tú estás, por ejemplo, en una cirugía tradicional, ¿tienes el mismo nivel de estrés, preocupación por tu paciente que si lo haces con un robot asistiéndote? En realidad, y ahora que hemos pasado esta curva de aprendizaje, yo te diría que tuve más preocupación de no tener a mi enfermo al lado y estar sentado a 8 metros de él, ¿no? Una vez que ya superas ese miedo de no estar al costado de tu enfermo, hoy en día me siento más seguro cuando estoy en la consola que cuando estoy operando de la manera tradicional. Pero sin duda, la tecnología también está al servicio de los cirujanos. Como dices, siempre estamos a favor del enfermo, por supuesto, es lo número uno, pero también hay que cuidar al cirujano. Si al paciente le va bien, al cirujano también y viceversa. Entonces, los cirujanos, aquí nuestros colegas, cuando cumples ya unos años, pues vas teniendo varices en las piernas, problemas de ergonomía, de tener todo el día los hombros en tensión. Y eso es una cuestión física. Claro. Pero también yo me imagino que llega un momento en que incluso hasta te cansas mentalmente, digo, te concentras tanto. No sé cuántas cirugías haces a la semana, doctor. Pues tenemos a veces 5, 6, 7, a veces más, a veces menos. Parecerán pocas, parecerán muchas, pero son de muchas horas. Tu nivel de concentración, tu nivel de estrés, porque sí han de manejar un nivel de estrés muy importante, alto, porque en tus manos está la vida de alguien. Es que esto es una de las cosas que yo a veces se lo transmito a mis amigos, a la familia. Me dicen, es que yo les digo, tú no sabes lo que es cuando le estás rascando la arteria pulmonar o la aorta o la vena cava a un paciente. Porque si tú tienes un accidente ahí, una arteria de este calibre son arterias que tienen 3, 4 centímetros de diámetro, el enfermo se vacía en 2 minutos. O sea, en 2 minutos pierde toda la sangre que tiene. Entonces, tienes que hacer las cosas con suma concentración y con sumo cuidado porque va pues la vida de un enfermo de por medio. Sí, ¿no? Definitivamente. Y comentarle a la gente que nos está viendo a través de la transmisión en nuestros canales tradicionales y además en las redes sociales que la cirugía robótica ya es una realidad en nuestro país, que se hace tanto en la iniciativa privada, en los hospitales privados, como en los hospitales públicos. Es correcto. No estamos lejos de que esto, híjole, es que nos están contando historias de otro planeta o ciencia ficción. No, es una realidad la cirugía robótica en México. Así es, esto no es de que venga para no sé cuándo, no. Ya desde hace unos cuantos años está en México. Es más, hay más robots en los hospitales públicos que en los privados hoy en día, de tal suerte que yo siempre le digo a la gente, esta tecnología debe estar al alcance de todo el mundo. Cuando un enfermo tiene una indicación particular y requiere de una cirugía que se puede hacer con la mejor tecnología, no se le debe de ofrecer otra cosa. No se le debe de ofrecer otra cosa. ¿Por qué? Porque está al alcance hoy de casi todo el mundo. Una última pregunta, digo, yo sé que no es tu área, pero para que nos ayudes a entender, porque esto finalmente es una inversión que hace un hospital público, una inversión que hace un hospital privado. ¿Cuánto cuesta en promedio un robot para que te asista en una cirugía? Los robots están muy caros todavía, las plataformas, porque te digo, solo hay en este momento una empresa que lo está comercializando, se acaba su patente, de hecho ya se acabó, pero pidió una prórroga, pero en los próximos años ya tenemos 4 o 5 plataformas más, que esto hará que la competencia sea... y tú elijas a la mejor, ¿no? Y también abaratará costos. Claro. Hoy en día pero ahorita, ¿cuánto cuesta un Da Vinci? El robot vale 4 millones, entre 4 y 5 millones de dólares. ¿De dólares? Sí. De 4 a 5 millones de dólares. Así es. Importantísimo. Pues bueno, esto no tiene por qué encarecer, por ejemplo, una cirugía en un hospital privado o extender algún tipo de beneficios en un hospital público. Yo como le digo a la gente, al principio todo es caro, o sea, cuando salió los CDs eran más caros que los cassettes, cuando salió la videocasetera era más cara que las películas previas, y todo cuando va avanzando se va abaratando. Entonces el internet era carísimo hace 10 años, hoy en día está disponible para todo el mundo. Entonces sí, en este momento es un poco más cara que la tecnología que veníamos utilizando. Pero son muchos los beneficios. Pero son muchos y en los siguientes años estará Esto va a disminuir, equiparado. Definitivamente. Pues, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Código Salud. Importante lo que nos vienes a platicar. Bienvenido las veces que quieras. Muy amable, Mariano. Es un placer siempre estar contigo. Doctor. Y nos invitas después, ¿no? Con todo gusto. A una cirugía robótica. Va. Y vamos Código Salud para allá. Lo hacemos. Gracias, doctor. No te levantes. Muchísimas gracias. Ahí tienes.